¿Qué tal, queridos margeniales? ¿Cómo están? Ya estamos en el mes de septiembre y volvemos a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube. Y me gustaría partir para esta ocasión leyendo un fragmento literario que parece una declaración de principios. Y Mm. dice así: hay libros que, como aquellas islas en el estrecho de Bering, se demoran o se anticipan en el tiempo y tratan de eso que creemos que será insoportable para nosotros cuando ocurra en la realidad. Suelen empezar con el deseo de curarse de algo y de ponerlo afuera. Se desarrollan a la par que la palabra inmortaliza para que tiempo después, cuando alguien los lea, vuelva a sentir. La novela La alegría del padre, publicada por Alfaguara en el 2023, de la escritora, repostera, tarotista, fancinera y amiga Didi Gutiérrez, hace justo, creo, ese ejercicio. Se anticipa un momento a la pérdida de un padre y también de una madre para que cuando esto ocurra, pues se sienta menos, ¿no? Pero también creo podemos no solo anticiparnos al dolor, sino al gozo, a degustar un buen pastel o a lo que nos dirá una lectura de tarot, justamente. Para hablar justo de esta escritura que mezcla mucho sentido del humor, mucha delicadeza, pero también autoficción, está aquí en Notas al Margen, Espacio de Cultura, Didi Gutiérrez. Bienvenida, Didi, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Felipe, muchas gracias. La verdad es que yo veía tu podcast desde hace, pues vaya, desde que nos empezamos a seguir en redes, porque ahora esa es la forma como de conocerse más fácilmente. Y ya esperaba así de, ay, ojalá algún día me invite. O sea, ¿de qué nos Qué habremos buena onda. aventado? Y entonces pasaba el tiempo y no sucedía. Y yo, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, hace unas semanas que me dijiste y dije, vaya, sí que a veces lo que una desea se vuelve realidad. Así que muchísimas ¿Verdad? gracias por estar ahí, pues bueno, por permitirme estar aquí contigo. Aquí estoy yo, pero acompañada también de Agustín. Muy bien, ahí Agustín y Didi, ¿no? Nos acompañan en esta entrevista. Y no, al contrario, muchas gracias por aceptar y nos debíamos justamente esta Ya nos debía. conversación, ¿no? Porque hay muchísimos puntos de contacto entre la forma en la cual creo que tienes de visualizar la literatura y bueno, lo que hacemos acá en el espacio y también lo que yo hago como autor, ¿no? Y por ahí me gustaría empezar. ¿Sientes que la literatura tiene como justo ese poder de anticipación? Porque intuyo que eso fue lo que fuiste descubriendo al momento de ir escribiendo La Alegría y el Padre, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo creo que no lo pienso yo nada más, sino, por ejemplo, Jung, que es un Ujú, escritor y un psicoterapeuta y pues ujú. para mí casi que filósofo de la modernidad, la verdad. O sea, como que él anticipó un poco hacia dónde iba la filosofía, pues en los tiempos actuales también, o sea, un poco se adelantó. Yo creo que en precisamente en la psicología, en fin, ya está todo también vertido de alguna forma. El sentido existencial o las preguntas que siempre estamos pues haciéndonos los seres humanos. Jung decía justo que los artistas en general, no nada más la literatura, ¿no? Sino cualquiera de las disciplinas artísticas, eran una especie justo de oráculo, ¿no? De lo que siempre está ocurriendo y tiene que ver pues con pues con ese vínculo que establecemos quienes nos dedicamos. Tú también lo debes de haber experimentado alguna vez, Felipe, de, de conectar con ese espíritu. Él hablaba de dos espíritus, ¿no? El espíritu de la Ujú, época y el espíritu de las profundidades. ujú. El espíritu de la época, pues es justo lo que está ocurriendo, el status quo, o sea, como todo el status quo, ¿no? Claro, sí, el ¿No? pulso de los tiempos, pues sí. Exacto, los tiempos que están corriendo y el espíritu de las profundidades es ese del que emana o en el que abrevamos, y que está compuesto, los artistas usualmente, pero puede ser cualquier otra persona si se queda un poco más o menos quieta y escucha su interior, pero en general los artistas, de pronto pues desarrollamos una sensibilidad un poquito más, eso, aguda, ¿no? O sea, se agudizan un poco nuestros sentidos, ¿no? Y podemos en momentos de creación sobre todo, que es los momentos en donde nos
sumergimos en ese manantial de alguna forma donde no solo habita este tiempo, que sí, que es el espíritu de los tiempos, pero también está el inconsciente colectivo, está la mitología, o sea, está todo eso que conforma de alguna, pues sí, de alguna manera Mm, pues nuestra realidad y que no siempre está visible, ¿no? Pero que sí palpita en el interior de cada uno de nosotras y nosotros y que además es muy visible a veces en los sueños o ujú, la claro. creación, o sea, es cuando de pronto se detonan, ¿no? O sea, este tipo de conocimiento, porque al final es un conocimiento. Entonces, eh, pues esta frase que tú leíste de mi novela, yo la, no tal cual, obviamente, pero sí, sí que la escuché en algún momento decir o sugerir de alguna forma a Joan Didion, que es una de mis Ujú, escritoras preferidas. extraordinaria, sí. Ajá. Ujú. Y que decía precisamente pues ella escribía de aquello que más, o sea, de pronto de lo que temía enfrentar en la vida real para de alguna forma lidiar, ¿no? O sea, como con lo que llegara a pasar en algún momento, ¿no? Pero en realidad yo ahora lo pienso y sí digo, bueno, escribí esta novela y fue un poco más como por el proceso que tuve con la Mm, escritura de La Alegría del Padre, porque fue muy en un sentido, pues casi justo como del libro, pues del libro sagrado, del libro mítico, del libro mágico, porque a mí en el proceso de la enfermedad de mi padre, que es de donde pues parte todo, pues toda esta posibilidad de que exista un libro así, me fue en su escritura, en la hechura, pues el del propio libro me iba como conteniendo en ciertos aspectos, ¿no? El libro no era inicialmente una novela, sino simplemente había sido un diario mm, sí, pues cotidiano. Yo nunca fui niña de diarios, nunca escribí diarios, jamás, mm, jamás. O sea, yo no era ese tipo de persona. Pero cuando decidí escribir por primera vez mi diario, pues fue justo con la enfermedad de mi padre y que me estaba sirviendo porque era como un registro y una especie como de testigo del primero de la fractura, o sea, del rompimiento y después de la reconstrucción. O sea, a mí cada día que yo regresaba de acompañar a mi papá a sus terapias al hospital, regresaba a mi casa en la soledad y era cuando entonces sucedía esta especie como de desahogo, ¿no? Y mm, entonces de darme mm, cuenta de qué tanto me había roto esa tarde o él, y entonces regresar un poco a ese lugar seguro que para mí siempre ha significado la literatura o escribir para retomar, ¿no? Tomar forma nuevamente, componernos, componerme. Y eso era lo que estaba sucediendo, pues, pero de pronto pensaba que eso estarlo haciendo, como ese gesto o esa rutina que para mí era necesaria cada día, me permitía de alguna forma también mantener vivo a mi papá. O sea, o sea, mm, mm, vaya, la creencia también Joan Didion tiene este libro famosísimo y hermoso que es sí, El Año del Pensamiento Mágico, ¿no? Que es exacto. un poco esta idea de que siempre que uno atraviesa una crisis, pues puede ser el más ateo y ¿sabes? O sea, la persona menos creyente de lo que quieras y demás, pero cuando atraviesas una crisis haces uso de un montón de herramientas, pues para sobrellevar el asunto, ¿no? Porque de otra Exactamente. manera, pues somos tan diminutos como seres humanos, ¿no? O sea, pues, o sea, en ese sentido necesitamos pues ese respaldo de alguna forma de todo lo que nos trasciende, ¿no? Y lo que nos Ujú, trasciende, o sea, yo siempre, no siempre, sino a partir justo de lo que pasó con mi padre, me di cuenta de que soy una mínima parte del universo y del cosmos y que necesariamente porque además en mi familia debo decirte que siempre hubo como los dos son médicos, o sea, son papás mm, médicos los dos, pues, y mis hermanos son igual científicos. Bueno, mi hermano es biólogo, mi hermana es ingeniera, ¿no? O sea, como que siempre ha estado como sí, muy tirado las ciencias exactas. Sí, o sea, Ajá. entonces, pues la religión, la espiritualidad, pues no era algo realmente de lo cual se hablara en casa, ni de lo cual tuviéramos gran conocimiento. Entonces, pues a mí sí que cuando me sumergí ya en la hechura más formal, pues de este libro, pues sí decidí como hacer uso de todo ese espíritu pues de las profundidades, ¿no? Ujú, Yo hasta bueno, en ese momento no conocía a Jung, eso ya fue después, pero sí que la intuición, sí que, ¿no? O sea,
eso, o sea, esa conexión que yo ya estaba estableciendo con ese espíritu de la profundidad, pues de las profundidades, que insisto, no es una categoría mía, sino que viene de Jung. Ujú, Lo hice de manera, pues eso, más intuitiva, que también es una manera de actuar y de vivir el mundo de parte de la mayoría de la gente que pues hacemos este tipo de cosas, ¿no? O sea, que todos lo podemos hacer, pero cuando estás como metida más profundamente, pues es más fácil de pronto entenderlo. Entonces, claro, yo creo que... em, y vaya, uno lee, o sea, al final yo estaba pensando ahora, ahora que bueno, leí, no releí, hubiera querido decir releí, pero la verdad es que leí por primera vez en mi vida La Odisea, ¿no? O sea, ujú. esto sucedió hace un par de semanas. Dije, bueno, vaya, pero si este libro inaugura todo, o sea, y es Exactamente. la base de todo y además de ahí. O sea, todo lo que hizo Homero o los Homeros, ¿no? Porque además, pues, pensamos, se piensa que es un texto colectivo, en fin, Ujú, todo lo que está ahí en ese texto, en ese libro, ¿no? Está anticipando de alguna forma exactamente. la creación, o sea, la producción literaria occidental prácticamente, y nos Salir al encuentro del padre, ¿no? nah, El también, telémaco. Ajá, sí. imagina ¿no? O sea, la figura del padre, es un libro sobre o sea, los padres que están en esa novela, porque para mí es una novela, o sea, sí sé que es un poema, ¿no? O sea, es una creación poética, pero en realidad, vaya, es un libro adelantadísimo a su época, está estructurado de una manera brutal, tiene un montón de recursos técnicos narrativos que ya estaban inaugurando todo lo que iba a venir después. Entonces dime si no tiene el poder de la literatura o del arte de anticipar absolutamente todo, y no solo en Claro. términos formales o técnicos o de temas, ¿no? O de tópicos de la literatura, sino, vaya, todo lo que estaba ocurriendo y que sí estaba tomando en cuenta una situación muy específica y real, ¿no? Que fue la guerra de Troya, ¿no? O sea, que sucedió Ujú, en términos reales, pero que estaba anticipando pues todos los conflictos humanos que claro. estábamos, vaya, y que iban a suceder y las situaciones y las guerras y el regreso de las guerras y, ¿no? Y cómo uno regresa de las crisis, en fin, o sea, yo creo que es eso, el arte está siempre pulsando de una manera, eso por decirlo de un libro clásico, pero pues, insisto, yo creo que hay... libros, ahorita sí se me escapa un poco alguno en específico, pero sí que hay Ujú. libros, espero que en el transcurso de la charla que Sí, pronto salga, justo te iba a pero preguntar. sí que hay libros, o sea, que al final están, eso, ¿no? Están anticipándonos qué pasó, así, ¿cómo pasó? Esto está sucediendo ahora y se escribió Claro, hace 40 años, ¿no? O sea, exactamente. entonces, por Pasa, supuesto. pasa mucho con las distopías, ¿no? Con los Ah, textos bueno, claro, distópicos la y ciencia ficción, por supuesto, ¿no? exactos, La ¿no? ciencia ficción es el género predilecto Ujú. del oráculo, ¿no? O sea, de lo que se Exacto, adelanta, sí. del presagio, y que, bueno, Bueno, Philip K. Dick, o sea, todos estos escritores que ahora nos están hablando de una realidad muy concreta, ¿no? O sea, sin duda. o No, y claro, Ursula K. Le como, Guin, o sea, como, uy, maravillosa, ¿no? Y al final, como la literatura trabaja con lo que puede ser, es decir, con lo especulativo, entonces muchas veces ocurre esta situación, ¿no? todo el tema. Considerando esto que acabas de decir, que eh, lo comparto plenamente, ¿no? La literatura como un espacio, sí, por supuesto, seguro, finalmente donde tocamos base los que nos dedicamos a esto, pero también como ese ejercicio para enraizar, ¿no? Para ir hacia ciertas profundidades, como decías, en los espíritus profundos, que me suena un poco Lovecraftiano. Esto está interesante también, porque en esos espíritus profundos no siempre hay amabilidad, ¿verdad? Ah, no, no, Hay que no, hacer un careo muchas veces con ciertas situaciones total. complejas y monstruosas. Em, si nos vamos a esas profundidades tuyas de Didi como lectora, ¿no? ¿Cuáles son las voces? Hablaste obviamente de Homero, de Joan Didion. ¿Qué otras voces te sientes que te formaron de manera consciente? Porque, por supuesto, de todo lo que uno ha leído se va amalgamando, ¿verdad? Una materia prima que después uno vuelca en el texto, ¿no? Pero así de manera como más consciente, ¿cuál dices tú o cuál podrías decir tú que fueron esas voces que te formaron como lectora? Y luego te quiero hacer una pregunta un poco a la contra, ¿no? Porque una de las cuestiones que me he dado cuenta es que uno se va formando como escritor tanto cuando obedece a algunas voces y también cuando desobedece a algunas, ¿no? No, totalmente, claro. Ujú.
Pues mira, yo creo que en mi caso estaba pensando mira, yo no vengo, no, mi origen, o sea, vaya, mi origen literario no tiene que ver nada con, pues, con el arte. Te digo, mi familia está formada como, nunca hubo como pues esa entrada a las, pues sí, al mundo artístico de manera, ni a la religión ni al arte, o sea, fue como siempre estuvo muy ceñido a la ciencia, que también es parte, yo creo que de alguna forma, eso sí es cierto, que el arte y la ciencia de alguna forma siempre están unidos, pero en términos igual, conscientes, o sea, vaya, materiales, de que hubiera un montón de libros en mi casa, había el manual Merck, ¿no? O sea, había Mm, como un montón de cosas alrededor de la ciencia y de la medicina que me permitían, y sin embargo que me permitían imaginar muchísimo. Entonces, digamos que mis primeras lecturas, reales, o sea, si te soy así franca, muy honesta, pues fueron los expedientes de mi papá, ¿no? O sea, de mis papás, mm, de los expedientes médicos, quiero decir. Y ahí, o sea, en esa escritura, mm, que es salud, es absolutamente imaginativa, ¿no? Porque para mí estar en contacto con esas lecturas, y además oralmente, yo creo que a mí el gusto por la lectura, por la escritura y las historias en general, sí tienen que ver con algo muy oral, o sea, como muy corporal. Primero lo oral y luego el cuerpo. Te voy a contar un poquito rápido por qué. sí, Mis papás en las sobremesas, pues lo que siempre estábamos escuchando mis hermanos y yo, pues eran estas historias terroríficas de enfermos, o sea, claro. porque, Pacientes. pues sí, porque teniendo los dos esa profesión, pues era lo que más platicaban, era lo que en el día a día, pues iban al centro de salud y entonces regresaban y Claro. empezaban a contarse entre ellos, pues los pacientes que habían tenido, los casos, en fin. Entonces, esa oral, sobre todo de mi mamá, que mi mamá es una señora que nació en Guerrero y entonces, pues yo creo que de verdad la gente que está cerca del mar o qué sé yo, o sea, tienen una especie como de estímulo Mm, acuático que se permea en su piel o permea en sí, sus lenguas vocales que los hace estar en contacto pues con ese juego de lenguaje, esas palabras, ese uso del ritmo, ¿no? O sea, que de veras que a mí me fascinaba estarlo escuchando, al mismo tiempo que me fascinaba, me aterraba, ¿no? Entonces estaba yo aterrada con saber que la persona que ahora habían visto, pues había llegado bien y de pronto se enteraron que al siguiente día había fallecido. En fin, ¿no? O sea, como una serie de cuestiones que me volvieron una niña súper hipocondriaca, ¿no? O sea, yo fui siempre así temerosísima, sabía yo a mis 7 años cómo sobrevivir a una, no sé, como a un ataque cardíaco, ¿no? Porque igual los libros que había eran ay, qué maravilla. consejos para sobrevivir en casos imprevistos, ¿no? O sea, que médicos imprevistos que ellos habían comprado, entonces era como lo que yo consumía, ¿no? En realidad era mi literatura y entonces, en términos muy como sensoriales, o sea, sí que para mí era muy interesante pensar que las historias, que eran palabras en sí, o sea, lo que escuchaba que Sí, platicaban, pero de pronto sí ya cuando aprendí a leer, pues veía que eran solo palabras que sin embargo me estaban generando efectos físicos, o sea, efectos mm, corporales, que era fundamentalmente el terror, ¿no? O sea, yo era así, estaba siempre, te digo, asustadísima pero a la vez estaba así, no puedo dejar de leerlo, o sea, era como una adicción, ya sabes, o sea, yo creo que no hay mejor promoción de la lectura para un niño que eso que lo aterra, o sea, yo creo que, o sea, hay algo que, ¿sabes? O sea, sí deberían de poner sí, en los programas de promoción de la lectura libros eso, como Lovecraft, o sea, Machen, Poe, ¿no? O sea, más allá de todo lo que nos ponen desde la secundaria, que es la Odisea, o sea que yo, pues, ¿no? O sea que uno me intenta entrar, pero yo la verdad cuando intenté en ese momento no lo logré y ahora, no, sí te expulsan, cuarenta claro. y dos años, lo leo por primera vez, o sea, de manera consciente y digo, vaya, si yo lo leía en la primera secundaria no iba a entender absolutamente nada de lo que Claro. ahora me puede dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis primeras, o sea, digamos, mi primera inspiración ya como, ya grande, pues ya obviamente yo al no provenir de yo no estudié letras, yo estudié periodismo, o sea, yo soy Ujú, periodista de formación. sí, Entonces, bueno, es comunicóloga, pero bueno, en realidad ya uno sale como periodista de CEU, de Ciencias Políticas. Y
Empecé más o menos tarde, porque te digo, yo estaba como pensando, o sea, yo había lo que más también había, si bien no había libros, había periódicos en mi casa, entonces era como, yo entendí, o sea, pues leía como, pues lo que eso, pero de pronto también empecé a leer lo que mi hermano, mis hermanos son mayores, entonces veían este gusto que tenía yo como por lo terrorífico y por lo, Mm, ¿no? O sea, que porque les contaba y les decía y ellos pues me decían mi hermano me acercó pues mis primeras lecturas de terror, ¿no? Que fueron precisamente, me acuerdo de Arthur Machen, o sea que yo era ujú, chavita ahí, entonces como ujú. él tenía mucho Asimov, por ejemplo, también ciencia ficción, Ok. también Ah, él sí leía un poquito más en ese entonces y vaya, fueron como mis primeras lecturas que yo entendía pues que estaban ahí, que no eran, y eran como en mis ratos libres, yo no entendía que había una carrera tampoco, o sea, yo no sabía que había mm, una carrera para dedicarse a eso, que pues ujú, de alguna forma, primero, pues yo tenía en casa ya después los libritos que me empezó a acercar, sobre todo mi hermano, te digo, no, yo no entendía qué era a lo que cuál podría yo dedicarme y sin embargo, pues el periódico, por ejemplo, reunía todo eso que sí veía que mis papás platicaban, que tenían, que iban diario por él a comprarlo y entonces decía, ah, bueno, entonces yo me fui más como por eso, por el lado ujú. periodístico, hice mi carrera en Claro. periodismo y ya cuando empiezo a trabajar, o sea, es cuando ya me doy cuenta y digo, ah, vaya, sí hay carreras y sí se puede uno formar en esto, o sea, como que yo decía, pues la gente lo hace como hobby y después lo publican y ya, pero no era como, me formo en esto, ¿no? Y entré a la SOGEM y entonces yo ya era grande, Ujú, yo ya era una adulta, ya había terminado la carrera y entré a estudiar el diplomado en creación literaria en la SOGEM. Y es ahí cuando me enfrento pues a lecturas que me van en la cabeza. Antes de entrar a la SOGEM, entré a trabajar a Reforma, al periódico como reportera cultural, y ahí conozco a una chica que me da un librito, que es el de La literatura nazi en América, de Roberto de Bolaño, Bolaño, ajá, sí. que volvemos un poco otra vez a lo escandaloso. A mí así, lo escandaloso, lo terrorífico y todo, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y me provocaba eso, ¿no? A nivel corporal, como esa sensación de estremecimiento, ¿no? Y entonces cuando leo pues este libro, primero me confunde mucho, ¿no? O sea, tuve esa sensación de, pues, ¿qué es esto? O sea, es como una especie de pareciera por el título una especie de manual, no un ensayo, y entonces lo abres y ves que está acomodado como una enciclopedia, ¿no? Mm, Una un pequeña, diccionario. pues una compilación de autores, sobre todo varones, porque creo que mujeres hay como tres. Ujú, Entonces, de autores latinoamericanos que tuvieron algo que ver con esta literatura, ¿no? Con el nacionalsocialismo, en fin, y yo incluso pensaba, dije, voy a encontrar a Vasconcelos, ¿no? O sea, como todos esos que más o menos bueno, está de todas no formas. sabe, ¿no? Ajá, Que tuvieron ahí sí. como ciertos escarceos con estas cosas horribles. Y no, o sea, de pronto justo eso fue como mi mayor así de, ¿por qué no está aquí Vasconcelos? Que yo sabía que pues con Timón y todas estas cosas que hizo su revista y todavía tenía mucha relación. De veras que yo lo leí como casi un documento, porque yo no conocía a Bolaño, fue lo primero que supe de Wow. él, Ajá. y ya después obviamente me fui documentando, pero yo dije, vaya, ¿qué es esto, no? Y había elementos que pues me saltaban mucho pues a la curiosidad porque había fechas, o sea, decía que era desde 1930 la compilación hasta el 2010, o sea, como que yo decía, o sea, había detalles como cositas que me hacían como dudar, pero sí, y sin embargo, pues decía, vaya, pues esto es real, ¿no? O sea, yo entendía que, o sea, me estaba haciendo igual eso, me estaba llevando al asombro, o sea, esa respuesta de curiosidad, de que igual se te erizan los vellitos de la piel Ujú, de la sorpresa, o sea, como decir, wow, todos estos escritores. Recuerdo mucho, creo que era uno que se apellidaba Hoffman, o no sé si, ujú, porque sí, sí, después se el volvió, ¿no? último. Ajá. El El de de Estrella Distante después. Dante. Ajá. Ese me sorprendió muchísimo porque, ¿no? Que había lanzado, o sea, desde los cielos había lanzado como Poema. los Ujú, versos, ¿no? Los poemas en las nubes. Entonces yo decía, "Oh, ¿qué es esto? ¿No? Esto es algo absolutamente maravilloso. Y ya después cuando lo fui a platicar con mi amiga, porque ella bueno, mi compañera que me lo regaló, pues yo llegué así, como te lo estoy diciendo, así de wow, esto, porque además te digo, siempre estaba yo muy apegada a la realidad, pues periodista, pues, ¿no? Es ujú. como yo decía, no, pues esto está increíble. Y dijo, no, Diana, pero es que esto es una ficción. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, como...
y más, o sea, me exalté, brinqué, o sea, fue algo así como, esto es maravilloso. Y ya obviamente, pues ahí fue cuando pues me enteré que no, o sea, vaya, investigué más y que pues si esto estaba con Borges y que si esto estaba con Ujú, Schwab, o sea, como que ya había exacto. gente que había hecho toda esto y obviamente me los Sí, pues, devoré, o sea, fueron como, dije, esto es maravilloso, ¿no? O sea, me encanta esta posibilidad de que se creen estos mundos absolutamente realistas, o sea, vaya, que pareciera que están exacto. ajá, este límite entre la ficción y la realidad que siempre fue algo para mí y sigue siendo para mí algo interesante de explorar y que creo que más o menos he intentado hacer en mis dos libros hasta ahora, ¿no? O sea, como Ujú, tensionar y jalar siempre esa liga de, sí, tensionar hasta el máximo, pues eso, ¿no? La línea angosta entre la realidad y la ficción. Entonces, definitivamente debo decirte que para ese momento de mi vida, que fue como lo primero, o sea, sí fue a lo largo de estos años, obviamente ha habido otros libros que me han y me siguen, han sido súper significativos para mí, pero para ese momento que fue como el primer, ¿no? O sea, el primer impulso de quiero hacer esto, o sea, de que yo quiero hacer algo así, yo quiero, provocar esa sensación que yo misma sentí cuando leí este libro, que, ¿no? O sea, en ese entonces el internet, por ejemplo, no, pues no estaba, ¿no? O sea, como que había masivo, claro. carta, o sea, Mm, como que había cosas que podías consultar, pero no era todavía este acceso para confirmar cosas, ¿no? Que datos, o sea, ¿no? No era en esa época como algo accesible todavía. Y entonces, eso fue lo que primero me dijo, sí, siempre quería escribir, o sea, yo había escrito, o sea, como que sí había este impulso desde antes de ser periodista, de escribir historias, ¿no? O sea, como que incluso, o sea, el género que más me gusta del periodismo y que ejercí mucho tiempo y que escribí mucho fue la crónica, y ya sabes que la ujú, crónica es como el lugar como menos, mm, limitado del periodismo en donde ujú, puedes experimentar con técnicas narrativas, en fin, como claro. usarlas. Y yo siempre estuve, o sea, ahí, ¿no? En ese lugar. Eh, y cuando estaba en Reforma, incluso ya hubo un momento en que estaba ya tan loca, o sea, yo empecé ya a estar, o sea, como que dije, no, ya esto está sobrepasando mi vida, porque y eso ya lo saben con quien trabajé y todo, lo he dicho en algún par de veces y yo misma se los confesé ya afuera, pues, pero porque además fue inofensivo absolutamente todo mi proceder, que de veras estaba yo en un punto ya casi como ficcionando las cosas, pues yo fui periodista Eso cultural, pasa estaba en la mucho. sección de cultura, entonces fue algo muy inofensivo, porque bueno, si yo me hubiera puesto a inventar como en la sección nacional y esas cosas, o no, como de política, pues a lo mejor se estaba grave. Pero en la sección de cultura, ya sabes, donde uno tiene la posibilidad hermosa de hablar con gente increíble, con Claro. artistas también, diario, porque yo es lo que estaba haciendo diario, ir a entrevistar a escritoras, a pintores, ¿no? O sea, como en una de esas entrevistas me tocó un chino, que era un artista chino, que iba a tener una expo en el MUAC y que ahí fue cuando empezó todo, ya de que empecé a inventar cosas, porque pues era un chino que no hablaba nada bien el español, su traductora no había ido ese día, entonces me estaba hablando en inglés y el inglés tampoco es que lo pronunciara del todo bien, ¿sabes? Entonces hice mi grabación. Y cuando llegué a la redacción a escribir la nota, pues resulta que primero mi grabadora ya estaba medio deficiente, se oía como un poco lejos, pero no estaba entendiendo nada de lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es el momento. O sea, me acordaba de cosas, pero también era un campo abierto, ¿no? O sea, como y dije, bueno, al final. Claro, el gran laboratorio para la ficción. Y además dije, bueno, es chino, ¿sabes? O sea, todavía dije, bueno, en inglés, o sea, que estaba hablando en inglés o algo. Va a ser más fácil comprobar que lo que dije es falso, pero dije, un chino, su equipo igual, o sea, su equipo lo veía y eran así, ¿no? De la misma nacionalidad. Es buen momento, o sea, nadie va a poder comprobar que todo lo que estoy diciendo aquí está un poco, ¿no? O sea, como medio elevado de Ujú, cosas, de detalles y demás. Digo, no inventé todo, pero sí hubo detalles que para mí o sea, que es un poco la literatura también, ¿no? O sea, por supuesto.
retomar un poco la realidad, pero tienes que seleccionar una parte de la realidad y no solo eso, a veces exagerarla, ¿no? La mayoría de las veces exagerar el hecho o, ¿no? Porque pues no, la vida no es literatura en sí, sino que tienes entregar eso, darle ese carácter dramático no dramático en el sentido de, ay, qué tremendo, no, o sea, de entregar esos elementos que lo vuelven una historia que empieza, se eleva y regresa o sea, ¿no? Se termina. Entonces, como esos arcos, todo ese tipo de cosas. Yo ya lo estaba haciendo ahí en Reforma y dije, no, yo creo que ya. Y sí, hubo un momento, a mí me corrieron, pero no creo que haya sido por eso, sino porque hubo un recorte personal así independiente. O sí, no lo sé, pero ya, o sea, dije, ya es momento, o sea, esto me está sobrepasando. Y esto ocurrió después de haber leído a Bolaño, que yo ya estaba así de loca, o sea, quiero, eso, o sea, como poner en tensión la realidad, la ficción, Claro. no sé. Justo. Y luego me enteré, pues, que Vilamatas lo hacías todo el tiempo. Eso. Te iba a preguntar por él también, porque se ve las elegantes, digamos, Ajá, o sea, él lo como estaba pajarea haciendo. ahí Vila Matas, ¿no? Sí. Todos, ¿no? Bolaño, Borges, o sea, para mí Wilcock, las ajá. elegantes, justo las elegantes fue eso, o sea, fue como el gran homenaje muy modesto de mi parte para entregar, o sea, decir, todas estas personas que leí y me formaron, porque además me formaron de manera muy autodidacta, te digo, yo, las elegantes la hice con una beca del FONCA, porque fue la primera vez que la pedí, o sea, yo salí de Reforma y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pues sí, escribir, dedicarme a escribir ahora sí, ¿no? Y entonces pido la beca del FONCA y digo, pero no sé escribir, o sea, ni siquiera tengo, en serio, no había entrado a la SOGEM todavía ni nada. Y entonces, o había entrado, pero me había salido porque pues empecé a trabajar y demás. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Me voy a armar un proyecto para aprender a escribir. Y entonces eso obviamente no lo supo el Qué FONCA. maravilla. Ajá. Tampoco, o sea, eso tampoco lo supo el FONCA, sino que nada más así dije, bueno, pues voy a inventarme, o sea, muchos personajes que me permitan explorar justo, o sea, como géneros, como voces, como, ¿no? O sea, como tiempos, o sea, como toda la técnica literaria la voy a ver, o sea, voy a intentar como eso, como practicarla en este libro sin que ellos sepan que yo no sé escribir literatura, ¿no? Entonces, pues me inventé esta cosa que tampoco me la inventé, sino que pues está totalmente tomada de Bolaño, de este tema de la búsqueda, ¿no? De la Ujú. búsqueda de archivos, de la búsqueda de Exacto. escritores, de grupos de escritores, de Y de escritores escritores borrados por el de canon y todo escritores eso. borrados por el canon, en este Ajá. caso, pues por el terremoto del 85, ¿no? O Exactamente eso. sea, como Es, trayéndolo un poco es fantástica. ajá, tropicalizado a esta realidad mexicana y demás, y pegó, y entonces dije, bueno, pues ahora sí me voy a tener que poner a estudiar yo solita. Entonces, con todo eso que nos da el FONCA, porque ya sabes que el FONCA te da cada mes un estipendio, ¿no? O sea, como un Sí. dinerito. Dije, pues claro, yo diario estuve en las bibliotecas revisándome, ¿no? O sea, todo lo que ya quería yo así comerme, literalmente. Y dije, aquí esto es lo que tengo que hacer y eso salió. O sea, Las Elegantes es pues mi forma de aprender a escribir, de explorarme lo que me gustaba, los temas que me gustaban, las voces que me gustaban, los estilos que me gustaban. Y como te digo, o sea, como un muy modesto y pequeño homenaje a la gente, a los autores y autoras que me formaron, ¿no? O sea, Leonor, por ejemplo, Leonor Enciso, que es pues la tutora de este Exacto, colectivo de del grupo de mujeres. escritoras. Ajá. Sí, pues a mí empecé a leer muchas uruguayas, ¿no? O sea, me acuerdo de Ujú. Marosa Di Giorgio, o sea, como todas estas Claro, escritoras que me encantan, me empezaron a gustar tanto de lo que estaba revisando que dije que en ella, en Leonor, sean estas, o sea, ¿sabes? O sea, como siempre hay como esa novela clave, ¿no? La novela Clef, o sea, como de encontrar quiénes eran, sí, y de poner nombres reales también, ¿no? Y jugar un poco con esa verdad y esa ironía, ¿no? Que es que por supuesto está en Bolaño, que está en todos estos escritores que están jugando siempre. Y decidí meter a Margot Glantz y a Valeria claro. Luiselli como las escritoras más guapas del momento, ¿no? O sea, que además yo sí lo creía y lo creo, lo sigo, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, como un poco eso, jugar y aprender, y para eso me sirvió ese libro que yo Sí. le tengo mucho cariño
porque siento que además es muestra de esa energía y esa vitalidad que yo, Justo. por supuesto, que ahora ya no tengo, ¿eh? O sea, y además de esa inteligencia que ahora ya ni tengo, ¿Cómo ya crees? así de ya no, o sea, ese fue el momento, nunca más. O sea, eso se quedó ahí y es hermoso y es un testimonio, pero nada más. Sí. Justo de las elegantes, allí, como mencionabas, creo que hay un autoaprendizaje de, primero, como salir de estas prácticas periodísticas que tienen que ver, por ejemplo, con la labor de archivo, ¿no? Es decir, de todas Ujú, formas, hay un sustento total. de la realidad o de la documentación, para no hablar, digamos, de la comprobación de lo real, pero algo como de espejos también, ¿no? O sea, como noto mucho que aprendiste justo tú misma como autora, aprendiste de tus personajes de ficción para ir perfilando otras obras, ¿no? Partiendo por La Alegría del Padre y otras que ahorita platicamos, ¿no? Entonces, ¿qué te enseñaron estas autoras, a pesar de que tú las hayas inventado, qué te enseñaron ellas, ¿no? Para luego avanzar, ¿no? En el campo de la ficción. Sí, bueno, vaya, yo creo lo que me mostraron cada una son 10 escritoras Sí, que son de la mayoría de México, pero sí hay un par ahí como de Centroamérica, panameñas, ¿no? ajá, Sí. Ujú. panameñas. Este, pues es muy extraño, ¿no? Porque al final lo que pasa con la literatura siempre es que uno suelta, o sea, como que suelta o sea, vaya, creas un personaje, pero al final, pues ellos toman como Ujú, su camino, ¿no? ujú. Entonces, yo pensé que las elegantes iban mm, a tener una vida en el libro. O sea, a mí, creo que la mayor enseñanza que me dieron fue que yo las estaba como pensando en un término muy, ¿qué cómo te lo explico? Como que se iban a caer en el libro, pues, pero lo que pasó con las Ajá. estudiantes Ujú, después, o sea, ujú. porque ya cuando se publica, ¿no? Ya cuando el libro empieza a tener vida, o sea, literal, es que se vuelven otra vez, o sea, yo no sabía que iba a ser un experimento incluso hasta performático, lo que pasó con ella, ¿sabes? O sea, como que em, eh, hubo congresos acerca de las elegantes, o sea, como, bueno, o sea, vaya, hubo una especie como de simposio express alrededor de la figura de las elegantes de su obra, que duró un solo día en pandemia en línea y que la gente podía exponer sobre ellas, ¿no? O sea, como que otra vez estaba yo llevando al límite todo eso, o sea, como decir, bueno, y que la gente lo creyera, porque yo te puedo decir que Claro. hasta el momento, o sea, esa sensación que yo sentí con la literatura nací en América de Roberto Bolaño, yo pensé que no iba a servir tanto, incluso hubo un momento en que dudé de la efectividad de mi dispositivo, de mi mecanismo, Sí. porque dije, bueno, ahora con las redes sociales, pues ay, se va a Ajá. dar cuenta Se la puede gente, ajá, o sea, se va a dar contrastar. cuenta la gente de inmediato que esto es ficción, o sea, que es eh, y no, o sea, hasta la fecha yo te puedo decir, porque claro, lo que también a mí me sirvió fue entender el libro, o sea, ese libro como tal cual como un mecanismo, y entonces no solo dejarlo como Didi Gutiérrez, Las Elegantes, sino hablar con mi editorial, planear con mi editorial la posibilidad de que yo lo firmara como antologadora, porque está Ya. firmado como antologadora, Otro, ¿no? O sí, sea, que exacto. incluyera un prólogo mío, en fin, que se hiciera también otra construcción alrededor pues del propio hecho literario, ¿no? O sea, por eso digo que ya nunca más va a volver a hacer, porque todo se conjuntó en momento y tiempo perfecto. Entonces, la gente cree, o sea, cuando me han llegado a entrevistar, que yo soy una periodista y entonces yo investigué y que las elegantes existieron. Hay gente que al 2025 sigue creyéndolo, ¿no? Y salió en Mm. 2021. Entonces, como que lo que fundamentalmente me enseñaron estas escritoras fue eso, como no hay límite, ¿no? O sea, no hay, o sea, el límite está donde, a veces ni siquiera donde uno lo pone, sino donde nunca lo has imaginado. Exacto. Y para mí el hecho de que las elegantes ahora se hayan convertido insisto, como en seres de carne y hueso, o sea, porque, ¿no? O sea, hay gente o sea, salieron textos en su momento, por ejemplo, en revistas donde se cuestionaba pues eso,
la existencia. Me acuerdo ahí que en Twitter de pronto dijeron, yo sí, yo conocí a Roberta Marentes, ¿no? Es como, yo dije, wow, qué maravilla. O sea, pensar, Exactamente. digo, uno siempre, yo siempre creí, siempre, y siempre ahora lo he creído, que nuestros personajes más entrañables que nos han, o sea, que hemos amado a lo largo de nuestra trayectoria de lectores o lectoras, existen. O sea, yo sí lo creo, Ujú. ¿no? Pero en este caso con las elegantes fue como ya una cosa de locura, porque igual, o sea, estaban como que realmente habían adquirido una 3D, ¿no? O sea, una Sí, tridimensional, una corporeidad, exacto. una carne que yo jamás preví y que no, yo decía, bueno, insisto, se va a quedar ahí, a lo Ujú. mejor inmediatamente se van a dar cuenta que esto es un dispositivo creado, ¿no? O sea, está creado y está, o sea, es nada más. Pero no, la gente sigue creyendo que existieron y me encanta, o sea, porque Es además fascinante. Bueno, habla de esa necesidad de pensar que un colectivo de mujeres en los ochentas, o sea, pudieran haberse justo organizado y hubieran creado algo entre ellas solitas y con toda la libertad y con toda la apertura, en todos los sentidos, ¿no? O sea, porque eran obesas, porque eran, ¿no? O ujú. sea, era toda una libertad, toda una belleza, todo una, ánimo y curiosidad por crear que de alguna manera refleja también la situación en la que nos encontramos, o sea, en el sentido de que ¿qué nos hace falta creer? O sea, ¿qué queremos creer? ¿Qué queremos, qué Sí, necesitamos creer? ¿No? Pues para aliviar un poco el desasosiego en el que nos encontramos como sin sociedades duda. actuales, ¿no? O sea, al final sí que, porque vaya, si la sociedad mexicana o el contexto donde surge este libro hubiera sido uno donde en efecto los colectivos de mujeres femeninos existieron en los ochentas, ¿sabes? O sea, y donde tenemos una historia acerca de ellas, pues probablemente mi libro hubiera sido uno más, quiero decir, o sea, uno que pasa y que ya, ¿no? Claro. Pero fue tanto fervor que causó en ese momento, o sea, y que lo sigue causando, ¿no? Es mi primer libro y ya tiene, hubo dos reimpresiones y una segunda edición, Sí, o sea, como que, entonces es bueno, o sea, ¿qué pasó, no? Y era evidente que podías entrar a internet y buscar las autoras y no ibas a encontrar absolutamente nada, exacto, ni en Wikipedia, ni nada. Entonces como que dije, sí que lo necesitamos creer, o sea, sin duda. porque nos hizo falta, porque, ¿no? O sea, entonces está bien que lo creamos ahora. Entonces fue Ujú. eso, como, Ya, de acuerdo. sí, totalmente. Sí. Sí, y es este juego borgesiano de cómo tenemos una realidad que está armada de forma tan frágil que entra un texto de ficción Ajá, y lo altera, ¿no? Y altera justamente esta realidad y hasta el pacto social claro. también, ¿no? Entonces sí. Pasemos, si quieres, un poquito ahora a a la alegría del padre, ¿no? Porque justo, digamos, hay tú dispones de determinados mecanismos para que que esas límites o fronteras entre ficción y realidad pues empiecen a volver más inestables, ¿no? Ya lo comentabas ahorita, qué es lo que hiciste con las elegantes y el trabajo, perdón, el trabajo de como de autoficción, digamos, ¿no? De la alegría del padre y como lo has dicho en otras entrevistas también, cuántas veces te han preguntado de, oye, ¿cómo está tu papá? Lo lamento mucho, lo siento, ¿no? Cuando en Sí. realidad, ¿verdad? Es una obra de ficción. Para mí, no sé si lo compartes, pero adicional a esto, para mí es como una novela de sumergimiento. Es decir, cada vez que lo vamos leyendo, sobre todo después de haber leído Los Elegantes y de haberte, digamos, ahora sí ya más presencialmente conocerte, pero después de haberte seguido con entrevistas, podcasts, en fin, em, creo que es más horizontal el trabajo de Las Elegantes, pero este es vertical. Es decir, vas sumergiéndote, 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 y por eso me parece que la presencia del agua, ¿no? El juego, ¿no? Con esta idea de la inmersión, ¿no? En las albercas es muy potente o para mí, digamos, es como de los núcleos más interesantes, ¿no? De la novela. Esta idea de que eh, siempre estuvo la posibilidad de que uno se hundiera, pero viniera alguien que te cuida y que te saca, ¿no? Y esta es una de las cuestiones también, creo que incluso junguianamente hablando, como atávicas, ¿no? Es Total. decir, me puedo lanzar a la alberca, pero siempre va a venir un adulto o que está adentro o que se va a lanzar de afuera a rescatarme. Y esta idea de Abigail que al final descubre que pues se ha quedado sin la madre, ¿verdad? Y Ujú. luego y esto es lo que hablábamos de la anticipación al comienzo de la entrevista,
pues probablemente se quede con un padre que ya no la va a sacar del fondo, ¿no? De los fondos en las que ella se meta. Entonces, no sé si esto es una interpretación demasiado torcida, ¿verdad? O en algún momento estuviste consciente como de hacerlo, asociándolo, ¿no? A esta metáfora del hundimiento en las albercas, que obviamente el pasaje digo, si tenemos un poquito más de tiempo, me gustaría leérselos, de la niña que está sentada en la orilla y ve que el padre no sale, digamos, Ujú. me parece definitorio, ¿no? Y maravilloso dentro de la novela. ¿Mm? Sí, claro. Justo por eso te decía un poco que Las Elegantes para mí había sido un poco como pues como un libro. ¿Cómo lo he mencionado? Porque el libro de las ideas, o sea, un poco Ujú, como justo la exploración que yo hice ahí, pues fue más formal, fue más o sea, como con intereses un poco más ajá, formales, como de intelectuales, como de ideas, como, ¿no? O sea, todo este constructo de alguna forma me estaba llamando para hacer una exploración en ese sentido, si lo quieres ver, ajá, como horizontal. Y con la alegría del padre, pues fue completamente distinto, ¿no? O sea, fue como una exploración en donde no me interesó para nada la exploración, bueno, una búsqueda formal, o sea, de estructuras demasiado pensadas en ese sentido, sino que la novela, pues como sabes, corre a dos tiempos, ¿no? O sea, es como el presente, donde está ocurriendo toda la enfermedad, donde estamos acompañando a este par de la hija y el padre, pues enfrentar este suceso y pues las digresiones, ¿no? Los regresos a la niñez, a la infancia de ella, como a ver todo lo que la construyó, la ha construido hasta ese momento, porque además sigue siendo más o menos una chamaca, o sea, tiene 18 sí. 18 años, tampoco es que sea muy grande todavía, pero pues esa es como una construcción que es casi básica, elemental, eh, casi cronológica en el presente, pero con estos regresos a la memoria, pues sí, a todos esos momentos en los que ella eh, cambió, ¿no? O sea, un poco como en los que ella tuvo una transformación de pequeña. Y en efecto, pues yo en realidad digamos, la comparación sí, pues como la analogía o la metáfora con el agua, con el sumergirse, no estaba desde un principio, o sea, como que Mm. eso ya fue pues un tratamiento posterior al libro. Yo lo empecé, te digo, a escribir en 2015 como diario, que no era ni tenía intención de publicarse como novela, sino que me estaba sirviendo como herramienta terapéutica, si se puede ver Ujú, así. claro. Y luego lo que pasa es que me roban mi compu, o sea, entran a mi casa y entonces roban todo lo que tenía y ya es entonces años después, cuando decido, incluso años después de que la enfermedad de mi padre termina, o sea, bueno, digamos, se controla, ¿no? Sí. Es cuando yo decido escribir la novela. O sea, no era eh, ya, ya como, o sea, en forma como de ficción, o sea, ya habían pasado varios años, era en 2018 cuando empiezo. Entonces, ahí sí fue cuando ya decido, pues, sumergirme y convertir este libro como lo único que me quedó de ese recuerdo de diario que me dio mucho coraje perder en su momento, Ujú, que sin embargo, yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó, probablemente ni siquiera hubiera escrito la novela, sino me hubiera quedado con ese registro de nuestros días, que a mí y a mi familia nos bastara, ¿no? Pero como sí me molestó muchísimo lo que ocurrió y lo único que tenía todavía presente y verdadero, pues eran las emociones. Entonces justo necesitaba hacer o sea, una especie como de rascar en esa herida. Recuerdo un escritor que me gusta mucho que es Kiko Amat y que justo ujú, también ahorita lo tengo presente porque lo leímos me invitaron a un club de lectura, que les recomendaba algún libro y les recomendé precisamente Antes del huracán, que mm, es un libro increíble y que él de pronto en entrevistas ha dicho al respecto porque le dicen, bueno, y este también es sobre tu vida, o sea, como qué tanto ajá, ficción hay, y decía, es el más alejado. O sea, hasta el momento de todos mis libros es el que más se ha alejado de mí. Y sin embargo, sí lo tiene porque rasqué heridas. O sea, él lo dice así, yo rasqué heridas
que empezaron a supurar y a sangrar y entonces, si bien no son mis heridas las del personaje de Curro, que es el protagonista, sí, tuve, o sea, al momento de hacer ese acto de rascar en las heridas, despejar, Ujú. arrancar las costras, ¿no? O sea, como, pues empieza a sangrar y es cuando empieza la verdad emocional. Entonces, para Claro. mí había una verdad emocional y hay una verdad emocional en mi novela en ese sentido, porque si bien, como dices, mucha gente de pronto también cree, porque además los libros de duelo, Felipe, pues son libros que usualmente y sobre todo de duelos de padres, o sea, son como Mm. libros que tú estarás de acuerdo conmigo que se escriben cuando los papás ya se murieron, ¿no? O sea, como que, o sea, casi todos de, Sí, sí, pues sí, pienso sí. en el de Philip Roth, ¿no? De patrimonio, o sea, Sí, como pienso sí, sí. en estos libros que son escritos ya una vez que ha fallecido la Claro, persona, Richard el Ford, escritor claro. va y retoma, ¿no? Como la historia. Y entonces es muy común también eso, creer que, pues yo no culpo a la gente que me leyó y que cuando me veía me decía, oye, lo siento mucho, ¿no? Ujú. Porque en efecto, o sea, es ya como un tópico, o sea, si uno escribe ese tipo de libros de duelos de padres o de madres, es porque seguramente ya se te murió el papá o la mamá. Claro. Y en mi caso, pues no fue así, o sea, ni se me murió mi mamá, ni mi papá no me abandonó, y ahí están los dos, ¿no? O sea, entonces, pero yo sí, como escritora, como, ¿no? Como artista en ese sentido, quería explorar, o sea, iba a llevar otra vez al límite esa sensación, porque yo también dije, bueno, en el 2018 ya la situación de salud de mi papá había cambiado completamente desde 2015, y entonces yo tenía que tomar decisiones y decir, bueno, ¿qué hago en esta novela? La narro tal cual me sucedió, ¿no? O sea, en la realidad y que el papá se salve y que el papá, ¿no? O sea, siga viviendo. O llevo al límite otra vez, o sea, llevo al límite, porque Claro. es que te digo, a mí me gusta siempre como ir a las últimas consecuencias, porque si no, qué chiste, Claro. ¿no? O sea, Exactamente. Exacto. entonces dije, no, pues no, o sea, el personaje, el Rafael, el médico que está enfermo no lo digo en la novela nunca menciono ni qué enfermedad es, ni qué, porque no me interesaba tampoco pensar en una sola específica, porque pudiera ser incluso puede ser una enfermedad de mente, una enfermedad, pero Ujú. a pesar, bueno, el proceso de la enfermedad siempre enferma la mente, ¿no? Al final, entonces como me interesaba que tuviera esa crisis, pues, de salud, pero no me interesaba en absoluto ponerle un nombre y un apellido. Y dije, vamos a ver qué pasa, o sea, qué va a pasar con él, qué va a pasar con ella, ¿no? O sea, qué va a pasar con estos personajes si se enfrentan a esta situación que yo me enfrenté de alguna forma tal cual, ¿no? Pero sí, para mí había una verdad emocional. Cuando yo, Didi Gutiérrez o Diana Gutiérrez, pongámosle, porque yo me llamo Diana en realidad, Sí. ¿no? Pongámosle que cuando Diana Gutiérrez recibe la noticia de que su papá está enfermo de cáncer, ¿no? O sea, para mí ahí hay una muerte. O sea, inmediatamente hubo una muerte, hubo un duelo, o sea, nada más de enterarme, quiero decir, porque yo al vivir con papás médicos creía que era como esta idealización de que Sí. pues uno cree que los son superhéroes, ¿no? Y entonces dice, pues no, no le va a Claro. pasar. O pues no, un médico no se va a enfermar, ¿no? O va a Están tener más todo bajo escudados, claro. control. Ajá. Claro, o sea, va a tener todo bajo control. Para mí, enterarme dije, hasta aquí llegó mi papá como yo pensé que era. Y hasta aquí llegó mi historia y hasta aquí, hasta este momento a mis treinta y tantos años, como decir, bueno, todo lo que creí, pues fue una fantasía, ¿no? Entonces es un duelo y para mí toda esa verdad emocional que significó entender que la etapa de mi vida que yo había creído y el tipo de padre que yo había creído hasta ese momento se había muerto. Ujú. Esa verdad emocional a mí me sirvió, es la que yo agarré o rasqué, o sea, Sí. como después, años después, ¿no? O sea, como para rasqué esa heridita y entonces dije, vamos a dejar que sangre, porque ¿qué sentiste, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste esa muerte, que fue una muerte simbólica, pero al final la vas a trasladar a una muerte física de un personaje? Ahora, yo he vivido muertes de personas muy queridas, muy amadas, también ahí es donde uno rasca y entonces empiezas a hacer esa verdad emocional, ¿no? Que si bien es una verdad que nos atañe directamente a nosotros como humana, o sea, como a Diana, sí me estaba atañendo como escritora, ¿no? Como Didi. Y entonces en ese momento tenía que vertir toda esa verdad emocional que para mí había significado la enfermedad y el duelo por la enfermedad de mi padre, ¿no? Y de otras personas queridas y amadas a lo largo de mi historia. Entonces, sí, o sea, para eso había que sumergirse.
había que sumergirse muchísimo, había que hacer esa, pues hasta también ahora con términos, si regresamos un poquito a lo de la Odisea, pues a la catábasis, ¿no? O sea, como Ujú, ujú. ese entrar a las profundidades y explorar todo eso, nuestros terrores, nuestros miedos, nuestras oscuridades, nuestras mala gente que somos también, pero también pues esos destellos que refulgen de pronto en esa grieta, ¿no? O sea, en esa grieta que se abre cuando nos lanzamos a ver, pues, de qué estamos hechos, ¿no? O sea, porque además yo creo que las crisis son una muy buena oportunidad para calarnos y para saber de qué está hecho una, ¿no? Y uno. Entonces, por supuesto, para mí este libro fue completamente distinto a Las Elegantes. No fue un libro pensado, fue Ujú. un libro sentido en todas Sí, en todas las dimensiones, sí. en Mm. todas las dimensiones. Yo, incluso, por ejemplo, la construcción de los personajes, este, está hecho a partir de las emociones. O sea, yo dije, la única forma que, o sea, lo único, ni siquiera pensé un poco en, ya sabes que de pronto recomiendan que a la hora de construir personajes, pues sepas todos sus antecedentes y su... Yo dije, no, o sea, a mí lo único que me va a importar para construir a todos estos personajes es lo que están sintiendo en esos momentos de sus vidas. Y claro, eso los lleva a ser de pronto medio insoportables, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que digan, ay, Abigail es insoportable, ¿no? O sea, me costó mucho conectar con ella. Y dices, Ajá. oye, cómo es? O sea, es raro que uno no pueda conectar con un personaje que está en un momento tan vulnerable como el de una chica que ya perdió a su mamá cuando era chiquita y ahora está a punto de perder al papá. Y yo decía, pues sí, porque también cuando uno está atravesando momentos tan terribles, tan trágicos o tan tensos, te vuelves una persona a veces Claro, o sea, hay una ambivalencia muy de tus total, o emociones. sea, ya me dice, pero Sí, ¿por qué le dice a la enana voz de pito? ¿Y por sí, qué la trata así? ¿Y por qué no la ayuda en la natación? ¿Y por qué no le ayuda cuando se le olvida el traje de baño? Y digo, pues es que ella apenas está pudiéndose ayudar a ella misma, ¿no? O sea, está exactamente. en un momento en el que no le puede dar a nadie porque necesita contener todo eso para ella misma, porque es un momento muy difícil. Entonces, pues sí, o sea, tenía que ella, así Abigail se me desarrolló y se manifestó, porque Ujú. no iba a ser una niña angelical y no iba a ser una niña, o sea, tenía un pasado ya, tenía un trauma, una herida, que ahora la iba a poner a sangrar, con todo y todo, con sus claroscuros, Ujú. ¿no? Con sus luces y con sus sombras, pues ni modo, ¿no? Entonces, un poco así es, el papá también, o sea, trato de que no sean, pero, o más bien no traté, sino ellos se mostraron como personas como con esos claroscuros, ¿no? Que a veces son maduros, muy maduros, pero a veces son súper infantiles también, o sea, entonces era importante como llevarlos en todas esas crestas y valles que las emociones nos conducen, ¿no? A las que nos conducen, entonces sí, en efecto, y ya te digo, el segundo tratamiento fue cuando vi... porque siempre en la hechura tú pues debes saber también que en la hechura de un libro, de lo que estamos escribiendo, pues surgen bloqueos, ¿no? O sea, eso es muy natural. Hay momentos en los que ya no sabes para dónde. Y yo ya había escrito prácticamente todo el personaje. De hecho, el primer personaje que escribo, pues es el de mi papá, porque me di cuenta que era ya un personaje más o menos peculiar, que casi que la realidad me estaba entregando un personaje de ficción, porque pues un papá cuidadoso, ¿no? Con cierto compromiso, no con cierto, con un compromiso, que llevó hasta el final también, Ujú. pues era algo raro de ver, ¿no? De pronto. Entonces, ya tenía yo como ahí un personaje interesante que me podía servir para la ficción, sacado de la realidad. Entonces me costó muy poquito trabajo, construir como toda Ya esa ves. primera historia, ¿no? Porque era como, pues sí, o sea, yo lo he conocido durante 30 y tantos años a este señor, ¿no? O sea, pues ni modo que, o sea, va a estar muy sencillo medio ahí, ya estar como nada más recordando Claro. cosillas. Pero entonces cuando terminé eso dije, ajá, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿qué más? Y llevaba muy poquito, es una novela que no es muy larga, entonces llevaba muy pocas páginas y dije, bueno, pues vamos entonces a usar pues esta segunda parte de la historia que tiene que ver con un aprendizaje que en efecto le va a dar a la niña o a la chica la demostración de que probablemente el papá ya no va a poder sumergirse, ya no va a poder estar ahí salvándola y sin embargo se va a dar cuenta cuando ella se sumerja y aprenda que todo lo que, vaya, las herramientas que de alguna forma le concedió, le enseñó, ¿no? Le entregó
pues la van a sacar a flote. Entonces era un poco como la idea de pensar que, pues sí, uno tiene todos los terrores que tenemos siempre, pero al final, pues con las únicas personas que vamos a contar siempre, pues somos con nosotros mismos, ¿no? Se oirá muy de autoayuda y lo que quieras, pero No, pero la además, más cruda realidad, pues. es la cruda realidad, estamos solos, o sea, llegamos solos y nos vamos a ir solos, o sea, es como, ¿sabes? Más bien aceptar que pues vaya, o sea, puedes rodearte de miles de personas y te pueden ayudar y lo Mm, que es, pero al final, si tú no quieres, pues no. Entonces, Abigail es eso, es como este hallazgo, ¿no? Que ella tiene al final y dice, bueno, pues heme aquí, ¿no? Aquí ya ando flotando un poquito, más o menos, ahí en la vida. exactamente. Sí, y eso, y el personaje sale a flote, ¿no? Al final, y Ujú, eso es ujú, lo ujú. increíble. Didi, para ir cerrando, te voy a hacer una serie de preguntas más directas, como Sí, armando como una mesa con tres patas, ¿no? Así que va la primera pata. ¿Qué venga. te ha enseñado la repostería a ti para escribir? Híjole, yo debo decirte una cosa, yo no hago pasteles, yo los como. La Yo degustación, los entonces, de la como, repostería para escribir. exacto, yo los como, los leo, los veo, o sea, a mí el universo sensorial que me permite los pasteles, los postres, todo, eso definitivamente me ha servido para mi pues, pues sí, yo creo que para mi proceso creativo, sobre todo, ¿no? Yo Ujú. creo que te digo, no lo hago, no sé hacerlos y espero no saberlo hacer nunca. O sea, he hecho lo básico, ¿sabes? O sea, como ya sabes, una Carlota con las galletas Marías, o sea, Claro, cosas pay de muy limón. elementales, un pie, ajá, o sea, pies, ¿no? Pero ya cosas así súper sofisticadas de la repostería, la verdad es que no. Y te digo, espero no aprender nunca, porque porque lo que sí creo es que a veces cuando uno lleva sus aficiones o sus gustos o sus en un nivel, ¿sabes? Los vuelve como una especie de trabajo. O sea, Mm, cuando uno vuelve sus aficiones un trabajo, la verdad yo creo que sí le quita un poco el gusto a la cosa. Entonces yo me gusta mantenerme siempre como una contempladora, o sea, como o sea, apreciar sí, como todo lo que es el fenómeno para poderlo yo después llevar a mi trabajo lo único que sí, o sea, por ejemplo, en todos mis libros, en todos, o sea, en Las Elegantes, en La Alegría, en el nuevo libro, en la novela que ya escribí también, nueva, hay siempre un elemento. O sea, y que importa mucho, o sea, una escena de La Alegría del Padre es cuando ellos están compartiendo unos exacto. pastelillos después de Un que pastelillo. van a ver a la que fue la novia del papá en algún momento, en fin, ¿no? O sea, como que están ahí compartiendo y es un momento muy significativo de compartir pastelillos entre la hija y el padre. En Las Elegantes hay una de las elegantes que se muere porque se atraganta voluntariamente con un pastel de 1000 hojas, ¿no? O sea, como que Exacto. siempre sí intento que estén ahí presentes de alguna forma y que sean muy significativos. Escribí unas rimas y coplas, por ejemplo, porque no poemas. Yo no soy poeta de ninguna manera, entonces yo nada más digo, escribí unas rimas y coplas, así me encanta decirlo, ya sabes, como las rimas y coplas de la primaria, que venían en Exacto. en nuestros libritos así de la SEP, de rimas y coplas, que bueno, que no eran cualquier rimas y coplas, pero las mías sí son cualquiera. Y mientras en pandemia la gente estaba haciendo pan de masa madre y así, ya sabes, o sea, ellos sí llevando a la práctica y todo. No, yo nada más los estaba escribiendo unas rimas y coplas sobre pasteles, postres y repostería. Entonces o sea, es como, eso sí lo escribí así, todas son como, creo que son como 10 o 12 rimas y coplas que conjunté en un librito que yo creo que nunca va a ver la luz tampoco, pero se llama Chantilly. Entonces, eso es Mm. un poco ahí donde ya sí exploro pues mi odio a las pasas, por ejemplo, ¿no? Yo odio profundamente las pasas, que en los postres y en todo eso son muy socorridas, siempre te la Claro. encuentras a la menor provocación y piensas que son chispas de chocolate y digo, ¡ah, qué horror! Te encuentras con una cosa horrible, ya tengo que escupir. Y no, o sea, como ese tipo de hallazgos que a mí me Ah, mantienen vital, curiosa, o sea, como que a mí me mantienen con pues sí, con mira, yo te voy a decir una cosa, Felipe, a mi edad, no sé, pero a mi edad, la literatura, como dije al principio, siempre ha sido un lugar seguro, incluso en las grietas, quiero decir, incluso ujú. cuando uno rasca esas cicatrices y heridas que tienes, para sacar verdades emocionales, siempre ha sido el mejor lugar para mí. O sea,
donde yo puedo ser libre, donde yo puedo estar abierta, auténtica, genuina, donde mis mayores sombras salen a relucir, pero también mis mayores luces. Entonces es ese momento donde puedo ser. O sea, la Didi y la Diana más auténtica siempre va a estar ahí. Entonces, te digo, con sus mayores miedos, con sus mayores virtudes. Y entonces, en ese sentido, la repostería para mí me ha servido para mantener olorosa, aromática Ujú. y Sensorial. deliciosa, ajá, y deliciosa esa curiosidad por crear, porque yo creo que eh, cuando uno es artista, o sea, cuando nada más estás ceñido al campo o a tu campo, de pronto sí puede ser un poco enajenante, o sea, como un poco afectado, ¿no? O sea, como que se afecta un poco. Si nada más te dedicas a la escultura y solo estás viendo Sí, de esculturas, acuerdo. entonces, ¿no? O sea, se enajena y se afecta tu producción. Y entonces, en ese sentido, la repostería para mí ha sido ese escape, no escape, es más bien ese remán, es ese otro Sí, manantial que conforma ese manantial al que siempre estamos conectados como artistas del espíritu de los tiempos. Y entonces es una nutrición, o sea, literal es mi comidita, o sea, de- es mi comidita rica que me permite seguir curiosa y creando qué maravilla. y motivada, ¿no? O sea, Ujú. como que es mi comidita. Fantástico. Vamos con la segunda pata. Sí, a ver, ¿Qué es lo ven. que te ha enseñado la confección de ropa o la moda para escribir? Otra gran confesión. Ni hago ropa. O sea, bueno, tengo ahí he hecho igual otra vez. O sea, tengo mi máquina y todo y he Sí, hecho pues, por eso cositas. te lo preguntaba, pues Ajá, he tenías hecho allí, ¿no? cositas. Apareces con hilos y agujas a veces. Sí, 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 o sea, sí, pero todavía me falta mucho. Y sí que eso sí, fíjate que eso sí lo quiero, o sea, a diferencia de los de la cocina, eso sí me gustaría como más llevarlo a profundidad, pero tampoco voy a llegar a hacerlo, o sea, porque igual, o sea, me encanta verlo, o sea, me encanta leer, o sea, me encanta la moda impresa, me encanta la moda pintada, o sea, visual. Entonces, eh, em, entender que es que podría decirte, a lo mejor yo creo que están esperando así, claro, el proceso de hornear o el proceso pues de una hechura, ¿no? De Ujú. confeccionar una pieza puede ser parecida a mi literatura. Quizás sería la respuesta muy esperada, ¿no? En mis procesos de escritura de retazos y entonces juntar retazos. Y yo podría armarte una historia así, la verdad. O sea, decirte, claro, es que todo lo que hago cuando confecciono no sé, cuando le coso un hoyo a mis calcetines, no, o sea, cuando hago, o le subo el dobladillo a mi pantalón, o sea, tiene que ver con mi proceso creativo, pues. O con la estructura que yo hago a la hora de reunir un libro, de reunir, ¿no? O sea, los capítulos. Podría yo hacer toda Las esa suturas. romántica, toda esa romántica, exacto, las suturas, ¿no? O sea, como podría ser toda esa bueno, toda esa exposición así súper esperada de mi parte. No lo voy a hacer porque no es real. O sí, pero no lo he, vaya, porque te digo que no lo he hecho de manera. Quiero decir, no estoy siempre. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí? Que cuando estoy haciendo una cosa, estoy haciéndola esa cosa. Y entonces me Ujú. cuesta trabajo pensar que esa cosa va a impactar todo lo otro que estoy haciendo, porque cuando estoy en la Ajá, otra cosa, estoy de haciendo acuerdo. esa cosa, ¿sabes? O sea, entonces, pues la forma en que muy concretamente ahora, ya dije lo de la repostería y los pasteles, me ha ayudado en mi proceso es ese, pero en el caso de la moda. Tiene que ver con algo muy material, eso sí, o sea, tengo un fanzine, o sea, tengo Ujú. un fanzine sobre moda y humor. Un fanzine es, no sé si las que nos ven pues conozcan qué son, pero bueno, Sí, en sí, realidad sí. son publicaciones hechas prácticamente a mano, eh, Artesanalmente, sí. artesanales, con los recursos que uno tiene, ¿no? O sea, a la mano, en casa, y que son más o menos baratas de producir. Entonces, lo que me ha ayudado, digamos, estar reflexionando o pensando como en la moda de manera impresa, de manera libresca, de manera, ¿no? O sea, eh, ha dado lugar a eso, o sea, que yo llevé 10 años haciendo un fanzine junto con mi socia Angélica Ujú. Olavarría, donde o reunimos a gente, artistas, escritores, escritoras, pintores, ilustradoras,
que reflexionen en torno a este fenómeno que es un mero pretexto. O sea, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que al final podría uno pensar, bueno, pero ¿qué hablan? ¿De Armani? ¿O de, no? O sea, entonces, no, no, en realidad hablamos del fenómeno social y cultural que significa una industria como esa y que además permean absolutamente pues todos los ámbitos sociales, desde el ecológico, ¿no? De la forma en que impacta, desde lo social, en lo aspiracional, en el día a día, pues, o sea, siempre ha habido como el tema de la moda a veces ha sido un pretexto, pero en realidad revisamos absolutamente cualquier tema que nos permite, un tema así siempre sirve para poder explorar absolutamente un montón de ámbitos, ¿no? O sea, de la vida y que nos constituye lo creativo, te digo, lo Ujú. social, lo ecológico, lo económico, ¿no? Entonces, o sea, para mí ha sido un lugar también, mi fanzine, pinche chica chic, de eso, de diálogo, o sea, de abrir diálogo en torno a los temas que me interesan a partir de uno muy concreto que es la moda, pero que te digo, se va así como Claro, sí, permea en todo lo demás. conecta con Nos otros. quedamos hablando de el outfit de temporada, porque nunca hemos hablado. Y si hemos hablado de un outfit de temporada, fue una vez, me acuerdo perfecto, y fue porque fue el temblor del 2017, ¿recuerdas aquí? Sí, claro. Que Ajá, en fue México, pues sí, algo muy, en la muy ciudad. significativo además, por ser el mismo día del 85, y el número que sacamos posterior a ese evento, pues sí incluimos obviamente un accesorio de temporada que era en ese momento que eran las ojeras, ¿no? O sea, pues sí, porque ya nadie podíamos dormir del terror que estábamos sintiendo por todo lo Exacto. que había ocurrido. Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, para mí me ha permitido eso, como otra vez encender la curiosidad, otra vez como la repostería, pero además reflexionar, o sea, como Sí, ir a no. ese otro punto que me tiene que ver con el pensamiento, ¿no? No tanto con lo sensitivo que el alimento o lo reposte, o sea, como el sabor, ¿no? El sentido del gusto te permite como despertar los otros sentidos. Para mí, la moda me ha permitido despertar, pues el pensamiento, ¿no? La reflexión. Sin duda. Sí. Bueno, aunque igual viéndote en las publicaciones que tienes en redes, es como me evoca el título de Margot Glantz, ¿no? De que la tuya es como la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. De ¡Ay, todas me formas. encanta! Espérame, déjame te traigo, dame 2 segundos. Está, perdóname, pero es que te lo tengo que mostrar. Espera, 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 espera. Aquí está. Mira, no venía preparada, pero ¿Ya ves? No nos habíamos puesto de acuerdo. no, no, esto no nos pusimos de acuerdo, de veras, se los prometemos. O sea, literal, por eso lo dejé así un ratito Felipe sin mí, pero, o sea, aquí está. Y sí, debo decirte que, o sea, también de los autores que me faltó mencionar, por ejemplo, a Carson McCullers, que para mí, Ah, uy, qué uf, o maravilla de sea, escritora, sí. para mí es señora, porque además también un poco lo que me sorprendió mucho al leer La balada del café triste cuando lo leí Sí, en ese momento fue pensar otra vez como estos linderos entre ahora el ensayo, ¿no? El ensayo, o sea, yo entendía ahí que era una novela, ¿no? Por ejemplo, yo decía, claro, entonces puede incluir un ensayo, como el ensayo que ella prácticamente despliega en la mitad de la novela que tú dices, órale, ¿cómo empieza a hablar sí, este narrador acerca de la ciencia del amor, ¿no? Del amado y del amante, o sea, como que tú dices, vaya, ¿no? O sea, para mí eso fue fundamental también para poder ya después escribir mi siguiente libro, que fue, pues, La alegría del padre, ¿no? O sea, como entender los mecanismos emocionales también que operan. Y o sea, de Historia de una mujer que caminó o sea, fue también de mis primeras lecturas. O sea, Margot Glantz está también en mis formadores, Vila Matas, o sea, todos estos escritores, Carver, por supuesto, o sea, como Flannery O'Connor, que fundamentalmente me formaron como los gringos, o sea, como los gringos sí. del sur profundo, y a Fitzgerald, por ejemplo, puta, o sea, Mm, yo Fitzgerald, sí, el Gran Gatsby, sí, o sea, el inicio del Gran Gatsby siempre para mí ha sido casi como igual, como una especie ni siquiera ética de laboral de mi oficio, sino ética personal, o sea, como sabes, claro. o sea, son muy significativos y por supuesto Margo, que también ha sido siempre como en términos formales una persona que ha hecho libros que parecieran una cosa pero son otra, ¿no? También, o sea, son los que, pues que también yo Claro. le guardo muchísimo cariño, ¿no? O sea, Ajá. su obra. Y por último, ya queda la mesa establecida. ¿Qué te enseñó el tarot para escribir? Mmm, wow, el tarot. Fíjate que
A mí el tarot me ha permitido confiar, o sea, como hacer uso de esa. Yo no soy una escritora como de procesos, ¿sabes? O sea, como que a mí me cuesta mucho trabajo, te digo, como, o sea, lo único que hice fue al principio las elegantes y fue por una necesidad casi como didáctica para aprender a escribir, pero en realidad la siguiente parte de mi producción, o sea, como todos los libros que he escrito hasta el momento después de ese, sí ha sido a partir pues de la intervención, primero del error, ¿no? O sea, de Ujú. permitir que el error y el azar y la incertidumbre o sea, sean parte como del proceso de escritura. O sea, eso es algo que me ha permitido como utilizar todo ese tipo de herramientas, porque no nada más me gusta el tarot, me gusta los oráculos, me gusta como Ujú. todo esto del ocultismo, ¿no? O sea, o sea, siempre he sido muy llamada también a ese ámbito, porque pues eso, me rebelé quizá de manera inconsciente al lugar donde crecí, ¿no? Que, o sea, era como totalmente, si no era comprobable o si no era, ¿no? Una Empírico. teoría, ajá, o sea, no existía. Entonces, para mí no es así. O sea, para mí el 99% de la realidad está instalada en un lugar que no estoy viendo. O sea, para mí eso es, o sea, yo así vivo, ¿no? O sea, todo esto que me rodea sé que apenas es el 1% de la vida. Entonces, pues, o sea, todo el 99% me lo da esa conexión con la intuición, con el azar, con el propio tarot, pues tiene todo un sustrato eh, simbólico, ¿no? Lo sabemos, o sea, tiene es el mitológico, mítico, ¿no? O sea, un sustrato mítico, entonces como toda esa, lo que significa el loco, el camino, el viaje, el héroe mismo, ¿no? O sea, es todo un viaje de exploración y autoconocimiento del tarot. Y simbólico, mitológico, mítico, entonces de ahí también es donde me ha permitido como agarrar herramientas para la construcción de mi propia obra que tenga que ver con el error, la incertidumbre, el azar, la mitología y lo simbólico, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que yo le he aprendido a el mago, a la sacerdotisa, a la torre, ¿no? O sea, y bueno, o sea, en mi vida personal, pues siempre yo diario, no diario, pero sí, o sea, cada mes, por ejemplo, pues me tiro ¿Haces tirada? mi cartita, ¿no? O sea, Mm. uno no se tiene que hacer tiradas a uno mismo, o sea, como hacer lecturas a una misma, porque no me hago lecturas a mí mismo, sino voy a que me hagan lecturas a alguien más. Pero sí, o sea, por ejemplo, me lanzo una cartita, ¿no? Que va a Ah. definir para mí, y lo creo profundamente. Si no la define, es la energía disponible para mí ese mes. Ujú. Entonces Ujú. me encanta conectar con pues sí, ese lado, esa faceta menos racional, menos controladora de la vida y que me permite es hacer ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, y también me suelta, o sea, me permite, insisto, crear, porque cuando intento hacer algo todo muy como igual, muy estructurado, ya hay gente, hay colegas que conozco que, por ejemplo, saben bien hacia dónde van, no saben en qué va a terminar su libro, o sea, y yo no, para mí la exploración de la literatura también es esa aventura, siempre que no sé ni a dónde me va a llevar, ni a dónde va a terminar y que me fascina, o sea, me fascina saber hacia dónde me conduce cada que me siento a escribir un texto, ¿no? Porque no tengo algunas intuiciones, quizá tengo algunas imágenes, tengo algunos, ¿no? O sea, que al momento de contemplarlas me detorna la escritura, pero saber hacia dónde va a llegar, quién va a narrar, o sea, vaya, hay veces que uno está, yo descubro la voz a veces de mis personajes hasta después de, no sé, 40 50 páginas o termina una Mm. novela y entonces hay que reescribir, ¿no? O sea, hay que volver porque ya descubriste la voz, porque ya descubriste el conflicto, porque ya descubriste los personajes, o sea, para mí ese es el camino, ¿no? Es el lugar donde me vuelvo, insisto, el de mayor libertad, curiosidad, autenticidad para mí como persona, pero también como artista, como ese camino de, o sea, ¿cómo decirlo?, de materialización de alguna forma de eso que corresponde para mí en el 99% de la realidad, ¿no? O sea, que no está y que sin embargo cuando uno empieza a escribir, uno compone una pieza o cuando uno hace una escultura, se materializa, ¿no? Entonces cuando ya Mm. llegues, aquí está.
Aquí está todo lo que no estamos viendo, pero que existe, quiero decir, ¿no? O sea, Muy bien, para concluir me gustaría leer una parte de tu novela de la Alegría del Padre, que dice, nuestro propósito sería perderle el miedo al agua y de paso también a la vida, aunque esto último lo comprendí hasta después de más grande. Muchísimas gracias, Didi, por enseñarnos justo eso con tu literatura. no, hombre, al contrario, Felipe, muchísimas gracias por darme este bonito espacio para compartirles y pues eso, recordarles que somos muy afortunados si acudimos siempre a crear algo, lo que sea, creemos.